Capítulo 31. El pánico disminuyó incluso antes de que pudiera surgir. Cuando la gente se dio cuenta de que la arena no se les estaba cayendo de la cabeza, la explosión se produjo desde más lejos. A pesar de que la mitad de su población son civiles, Konoha era una aldea shinobi oculta, y la masa no podía asustarse tan fácilmente. El Anbu Tsunade que había enviado para vigilar el torneo ya estaba en posición. Demasiados se enfocaron en ella para su gusto, pero los regañaría más tarde. No pasó mucho tiempo antes de que le llegara el primer informe. Okage-sama, dijo Bid, arrodillándose frente a ella. Hay una pelea en curso en la residencia del Okage. ¿Mi casa? Preguntó ella, incrédula. El hombre vaciló. La residencia de Sandaime. Y la luz se encendió en el cerebro de Tsunade. Dios, maldita sea, ¿qué tan estúpida podía ser? Por supuesto que Orochimaru no vendría aquí. ¿Qué le importaba el examen, los niños? Por su propia admisión, ya se había acercado a Naruto de la manera que quería. Tsunade no había podido averiguar qué más tenía que hacer en la aldea si era sincero acerca de no atacarla directamente. Ella asumió que solo quería establecer algunos espías y causar algunos estragos, pero por supuesto, no lo conocía en absoluto. Ustedes dos, conmigo. Le gritó a Lynx y Bert. Los demás, lleven al Kage de regreso a la Torre Hokage. Si algo le sucede a alguno de ellos, tendré todas sus cabezas en un palo. Tenían sus propios guardias, por supuesto, pero Tsunade no podía descartar la posibilidad de que Orochimaru aprovechara la oportunidad si pudiera. Los dos Kage fueron de buena gana. Después de todo, no les importaba esta situación, siempre y cuando ellos y su propia gente estuvieran a salvo. Este no era su pueblo. Corrió hacia la casa de su sensei, que había dejado hace menos de mediodía con la certeza de que volvería en poco tiempo para terminar la conversación que habían comenzado. Estúpido, tan estúpido. Y la expresión del rostro de su mentor, cuando le había hablado de Orochimaru, como si supiera, tenía que saberlo. Tenía que saber lo que quería su alumno. Sin duda, tenía que saberlo. Pronto pareció que ya no había ninguna pelea. La casa había desaparecido, volada en pedazos. Entró al jardín, extrañamente a salvo en comparación con los restos del edificio justo al lado, las flores aún se balanceaban suavemente, aún revelando su dulce olor ahora luchando contra el hedor de madera quemada y sangre derramada. Jiraiya ya estaba allí. Algunos Jounin también, pero se mantuvieron a una distancia respetuosa, y eso solo podía significar, se agachó junto a su compañero de equipo, con una mano en su hombro como para consolarlo, cuando era ella quien necesitaba el apoyo para no caer al suelo. Él ya se había ido cuando llegué. El anciano no se veía tan mal, salvo por el enorme agujero en su pecho. Casi en paz. Podría haber estado durmiendo. Mierda. Mierda. Se llevó dos dedos a los ojos sin piedad, como si eso hubiera funcionado alguna vez para contener las lágrimas. Ella se dejó caer sobre su trasero y Jiraiya también lo hizo, puso una mano alrededor de su hombro y la atrajo hacia él. Ese maldito gilipollas, que, no sabía a cuál quería maldecir más. Orochimaru yendo tras Hiruzen no fue una sorpresa y, sin embargo, estaba completamente sorprendida. O, más probablemente, ella simplemente no creía que él pudiera tener éxito. ¿Qué le traería eso? Se preguntó. ¿Estaba satisfecho? ¿Estaba feliz? ¿Podría serlo alguna vez? Okage-sama. Era Lynx, arrodillado a su lado, con los ojos en el suelo. Tuvo suerte de tener esa máscara, no tuvo que educar su expresión, ocultar sus sentimientos. Tsunade se secó las lágrimas y se puso de pie. Ahora era oficial. Solo era ella. ¿Qué me puedes decir de los intrusos? Le preguntó al Jounin a cargo, un mayor del clan Inuzuka. No pudimos ver claramente al asesino, no era necesario, ella ya sabía quién era, pero los que lo acompañaban eran los ninjas de Oto. ¿Oto? Era uno de esos pueblos ocultos, oscuros y poco conocidos que surgían en ocasiones. Clanes independientes o ninjas desaparecidos que buscan establecerse en algún lugar e incluso lo logran a veces. Otras veces fueron rápidamente erradicados por la fuerza más cercana que no apreciaba su presencia. No sabían casi nada de Oto, ni siquiera su ubicación. Sospechaban que no era una aldea real, más bien la sede de una organización u otra. Era solo la segunda vez que la misteriosa aldea había enviado participantes al examen Chunin, y era todo el alcance de los lazos de Oto con el resto del mundo shinobi. Parecía que acababan de descubrir a quién pertenecía entonces. El pueblo está cerrado, le dijo a Lynx. Nadie dentro o fuera.
Todos en alerta máxima, comience su búsqueda desde aquí y diríjase a las paredes, apunte al ninja de Oto y a cualquiera que parezca sospechoso. Quiero que todas las fuerzas se involucren, que los genin ejecuten mensajes. Tenemos que estar atentos a nuevos ataques. Vamos. La mujer desapareció. ¿Dónde está Nara Shikaku? Preguntó al Jounin. En camino, Okage-sama. Dile que se reúna conmigo en la torre Okage. Wai respiró hondo y tragó saliva la bola de plomo atascada en su garganta. No hay nada más que hacer aquí. Tú, le dijo a otro Jounin, quédate aquí hasta que llegue el personal médico y haz que lo atiendan. Tráelo al hospital. ¿El hospital? Él dudó. Así. No habría necesidad de eso. Llévalo a la funeraria. No dejes que la gente vea. Sí, Okage-sama. Jiraiya permaneció en silencio, pero él estaba cerca, detrás de ella. Si ella daba un paso, podría apoyarse contra él, recibiría su peso. Era suficiente saberlo, no se acercó. Estaba a punto de salir del jardín cuando escuchó un gemido, el menor ruido de angustia proveniente de un rincón ileso. Sabía lo que iba a encontrar, incluso antes de separar las exuberantes plantas, para revelar lo que se escondía debajo. Konohamaru llamó suavemente. El niño estaba enrollado en una bola apretada contra la pared del jardín, temblando por todas partes. Levantó una cara enrojecida cubierta de mocos y lágrimas hacia ella, con los ojos muy abiertos por la angustia y el miedo. Al menos no parecía herido. Se acabó, Konohamaru. Salga. Ella extendió una mano para ayudarlo a levantarse, pero él la rechazó a favor de lanzarse contra su pecho y excavar allí, gimiendo como un niño pequeño. Sus brazos se cerraron naturalmente alrededor de su cuerpo tembloroso, y lo apretó contra ella mientras él lloraba en serio, después de haber tenido que permanecer quieto y en silencio durante tanto tiempo. Hiruzen ni siquiera debe haber sabido que estaba aquí. Era un milagro que hubiera salido ileso. Bueno, físicamente al menos. Ella lo complació hasta que se calmó, hasta que se sintió lo suficientemente seguro como para salir de su abrazo. No podía buscar consuelo en este momento, había demasiado que hacer y tenía que ser la más fuerte, la más firme. Pero bríndele consuelo, que ella pudiera, y si ella también sacaba fuerzas de él, si necesitaba que no se ahogara, nadie tenía que saberlo. Una conmoción fuera de la residencia llamó su atención, una mujer gritando al confuso Jounin. Déjame ir, déjame ir. Konohamaru. Mamá. Tsunade le hizo un gesto para que dejara entrar a la mujer y, mostrando una velocidad impresionante para un civil, Sarutobi Keiko corrió hacia el jardín hacia su hijo. Tsunade tuvo el buen sentido de echarse atrás mientras abrazaba al chico con fuerza, llorando en serio. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Ella seguía repitiendo, revisando a su hijo desde todos los ángulos para ver si tenía heridas. Él le apartó las manos débilmente, pero no trató de escapar. Estoy bien, mamá, estoy bien. La mujer exhaló un largo suspiro de alivio, con los ojos cerrados para tratar de controlar sus emociones. Solo entonces se dio cuenta de que Tsunade se arrodillaba incómodamente junto a ellos. Okage-sama, perdóname, no lo hice, olvídalo, Tsunade descartó. La formalidad inútil era lo último en lo que pensaba en ese momento. Ahora que su enfoque no se reducía solo a su hijo, Keiko hizo un balance de su entorno, la casa destruida, los rostros afligidos. ¿Dónde está mi padre? No necesitaba escuchar una respuesta para entender. Konohamaru cerró los puños alrededor de su vestido, apretó los nudillos blancos bajo su esfuerzo por no empezar a llorar de nuevo. Los médicos estarán aquí en breve, dijo Tsunade, haciendo una mueca por la frialdad de su tono, pero incapaz de encontrar un equilibrio entre esto y las crudas emociones que intentaban derribarla. Si tú pudieras, yo me ocuparé de eso, prometió Keiko. Tu papá viene a recogerte. No hay discusión, le dijo al niño, interrumpiendo sus protestas. Necesitaré que me lo traigas más tarde. Tengo que escuchar lo que vio. Keiko le lanzó una mirada acusadora, disgustada, pero ella estuvo de acuerdo con un suspiro. Tsunade se levantó, se volvió hacia Jiraiya que todavía la esperaba en la puerta del jardín, mirando a madre e hijo con una expresión ilegible. Se puso al paso de Tsunade sin que se lo pidiera, y saber que la tenía de espaldas le dio la esperanza de que pasaría ese día sin derrumbarse como si la casa todavía humeara detrás de ellos. Todos fueron puestos a trabajar y durante las siguientes horas Naruto y el otro genin corrieron por la aldea, pasando mensajes y órdenes a los equipos de Chunin y Jounin que perseguían a los intrusos, el shinobi con la nota musical. No es que hayan encontrado ninguno, y los que encontraron se esparcieron rápidamente por el viento.
Nadie sabía qué había sucedido exactamente, qué había sido dañado y quién había resultado herido. De todos modos, nadie entre los jóvenes, a juzgar por la expresión sombría en los rostros de algunos Jounin, lo sabían y era bastante malo. Los ninjas de las otras aldeas se habían retirado a donde quiera que estuvieran, esperando ser autorizados para irse y ansiosos por hacerlo ahora que Konoha aparentemente estaba bajo ataque, incluso si después de esa primera explosión que había interrumpido la pelea de Gaara y Neji, nada más sucedió. Fue algo decepcionante. Naruto había perdido de vista a Gaara y estaba ansioso por volver a verlo, preocupado de que en el caos, extrañaría la partida de la delegación de Suna, a pesar de que Gaara no se iría sin despedirse. Estaba considerando simplemente esconderse en un rincón hasta que las cosas se calmaran, o cazar a Gaara por la aldea, cuando se topó con uno de los participantes del examen Chunin. Precisamente, el de ese primer día, con las canas y las gafas, que había intentado conquistar al genin con la información del examen. Contra el que Naruto les había advertido. Naruto se dio cuenta rápidamente de que no había tropezado en absoluto. El adolescente lo estaba esperando en esa calle lateral desierta, apoyado casualmente contra una pared. Saludó a Naruto tan pronto como lo vio. ¿Qué deseas?, demandó Naruto, ignorando la falsa cortesía. El hombre tenía una sonrisa desagradable y un sentimiento general desagradable hacia él. Naruto podía decir cuando la gente no le deseaba nada bueno, y este chico, sentía, no le deseaba nada bueno a nadie. Pero Naruto también tenía la sensación de que no haría nada al respecto. Tengo un regalo para ti. Puedes quedártelo. Escúchame. Te prometo que querrás pensar en ello. ¿Y qué te hace decir eso? ¿No estás interesado en una forma de salir de este lugar? Naruto retrocedió, la sospecha aumentó mientras estudiaba al hombre con cautela, y se dio cuenta demasiado tarde de que había revelado lo sensible que era el tema para él. La sonrisa del hombre se ensanchó. ¿Cómo se llamaba de nuevo? Naruto no podía recordar, y no podía preguntar, por lo que estaba en una desventaja que no le gustaba en lo más mínimo. Quiero extender una invitación. De mi maestro. ¿Quién es ese? Lo has conocido antes. En el bosque de la muerte. Naruto tuvo un destello de un rostro pálido y sonriente, ojos rasgados, una lengua penetrante. El chirrido susurro de una voz cantando. No lo habría adivinado, pero tenía sentido, mirando a este tipo y su terrible sonrisa. ¿Fue algo que este Orochimaru le enseñó a toda su gente? ¿Es esto tu culpa entonces?, preguntó Naruto, gesticulando vagamente alrededor. Todavía podían escuchar peleas y gritos distantes, el malestar que se había estado agitando en las últimas 2 horas. Yo no hice nada, dijo el niño inocentemente. Ah. Kabuto. Ese era el nombre. Naruto tenía la sensación de que nunca hizo nada y, sin embargo, no era inocente en absoluto. No tengo ningún interés en unirme a ustedes. No se trata de eso. Mi amo está interesado en tus peculiaridades. Y pronto se te demostrará que no tiene problemas para esconderse del resto del mundo, sin importar sus crímenes. ¿Qué habían hecho?, se preguntó Naruto, ¿qué se estaba gestando en la aldea en este momento? Algo grave seguro, algo que les preocupaba a todos. No me alío con los criminales. ¿Oh, no eres un shinobi? Naruto parpadeó, sorprendido. Fue la primera vez que le devolvieron esos pensamientos, y de manera tan casual, como si no fuera gran cosa, solo un hecho de la vida. Kabuto tenía un protector de frente de Konoha atado alrededor de su cabeza, pero Naruto estaba seguro de que lo respetaba incluso menos que el suyo. No pudo evitar tocar la banda alrededor de su cuello. Siempre se sintió apretado sin importar cuán suelto lo usara, y ahora era aún menos cómodo con la piel en carne viva debajo, donde la arena tenía, la oferta permanece. Si alguna vez necesitas escapar de miradas y manos indiscretas, llama a nuestra puerta. ¿Tú también estarás allí? Mi tiempo aquí se acabó. Finalmente, Naruto escuchó su tono. Era un traidor lo que tenía frente a él. Alguien que trabajaba en contra de la aldea, que sin duda había ayudado con cualquier problema que estaba sucediendo y que había hecho quién sabe qué más. ¿No te preocupa que te informe? ¿Venderte? Oh, estoy seguro de que no lo harás. Pero, por supuesto, no puedo correr ese riesgo. Aquí. Kabuto sacó un papel de su bolsa de armas. Un sello de invocación. Cuando llegue el momento, si desea aceptar la oferta, actívela. Sabes cómo hacerlo, ¿verdad? Te guiará hacia nosotros, si te considera lo suficientemente digno de confianza. Naruto no hizo ningún movimiento para tomarlo. No tienes interés en negarte.
Quién sabe, tal vez puedas usarlo para provocar nuestra caída. De lo contrario, siempre es bueno tener opciones, ¿no? Naruto se sentía atrapado y lo odiaba. ¿Cómo podía este hombre conocerlo tan bien? ¿Cómo podía ser consciente de sus deseos más profundos, de lo atractivo que le resultaba este papel? No quiso aceptarlo. No quería tener nada que ver con esta gente. Y todavía lo agarró sin decir una palabra, gruñendo ante la mirada de satisfacción en el rostro del otro. Naruto pensó en quitárselo de la cara, pero otro shinobi de Oto apareció en la calle, interrumpiendo este hilo de pensamientos. Una chica pelirroja, del examen también. Se subió las gafas y le lanzó una larga mirada escrutadora a Naruto. Pensó que ella lo llamaría, pero fue a Kabuto a quien se dirigió. «Tenemos que irnos, ahora», dijo secamente. «¿No tienes nada que decirle primero?», dijo el hombre, señalando a Naruto con una mirada divertida. Naruto nunca la había visto antes y, por lo tanto, no podía imaginar lo que ella podría querer de él. Ella miró al otro chico, asesina, antes de desaparecer en el aire sin reconocer a Naruto en absoluto. Kabuto lo siguió rápidamente. Naruto se encontró solo en la calle, el sello de invocación era la única prueba de lo que acababa de suceder. ¿Dónde has estado?, Sakura preguntó cuando se reagrupó con el resto de los genin en la academia, esperando más instrucciones. Sabía que tenía que decirlo. Tenía que decírselo a alguien, podía ser información crucial, Kabuto tenía que ser conocido como un traidor. Pero, ¿funcionaría el sello si lo hiciera? El hombre lo había interpretado tan completamente, conocía tan bien a Naruto y era tan inquietante. Saber que Kabuto se había revelado así porque tenía la absoluta convicción de que Naruto no lo vendería. Y había tenido razón al no dudar. Igual que tú, ¿qué te parece? ¿Eso también convirtió a Naruto en un traidor? Izumo, quien estaba a cargo del enlace entre el genin y la torre Hokage con Kotetsu, llamó su atención en ese momento. Gracias a todos por su arduo trabajo. La crisis está resuelta por ahora. Están todos despedidos. Espere. Cuéntanos qué está pasando. Sabemos que algo sucedió, intervino Ino, nunca uno que se mantenga en la oscuridad. Izumo le lanzó una mirada que decía descúbrelo tú mismo. No estoy autorizado para darte ninguna información por ahora. ¿Vas a? Kotetsu corrió hacia el patio en ese momento para decir algunas palabras apresuradas al oído de su compañero. No los que le gustaban mucho, con lo mucho que puso los ojos en blanco. Discutieron en silencio por un momento más antes de que Izumo perdiera lo que fuera por lo que habían estado peleando. Parece que ya tengo el visto bueno, así que, esperaron con la respiración agitada mientras él vacilaba, claramente odiando tener que darles cualquier noticia que fuera para ellos. ¿Qué podía ser tan malo para que estuviera tan reacio? Finalmente, miró hacia arriba para enfrentarlos de frente, pero no se centró en nadie en particular cuando habló. El Sandaime ha sido atacado y asesinado en su residencia. ¿Alguna vez ibas a advertirnos que el criminal de rango S más buscado de tu aldea estaba vagando por tus calles sin saber nada? Rasa de Tsuna exclamó demasiado fuerte para una habitación tan pequeña en la oficina de Tsunade. Ella había estado sentada detrás del escritorio al comienzo de la conversación, pero ahora estaba apoyada en él, frente a su compañero Kage. No le gustaba tener el mueble entre ellos y, además, odiaba tener que levantar la cabeza para hablar con cualquiera de ellos. No, espetó ella. Quizás estaba mal por su parte, pero no tenía otra respuesta para el hombre. Ella no le debía nada, no tenía nada que ver con ellos. ¿Estabas intentando que nos mataran, Hokage? Él no vino por ti. ¿Y cómo lo sabes? ¿Quién es el que murió aquí? Ella rugió. Rasa no retrocedió, pero mantuvo la boca afortunadamente cerrada durante un rato. ¿Y no estás en posición de hablar de verdades ocultas, Kasekage, no cuando te trajiste Jinchuriki a mi pueblo sin mi conocimiento? El hombre tuvo la decencia de no intentar defender lo que fue, en última instancia, la peor ofensa. Tu propio Jinchuriki también entró en la competencia, Hokage. Ese chico rubio, ¿verdad? Terumimei se asomó desde su esquina de la habitación, luciendo completamente entretenida por todo el asunto. Tsunade se obligó a no reaccionar, aunque no podía pensar en que habría traicionado la identidad de Naruto ante Kiri. ¿Chismes de niños, como este chico Gaara? Había pensado que Kakashi la estaba engañando cuando le informó de esto. Al menos Rasa no parecía estar al tanto de la compañía que tenía su hijo en Konoha. Podemos hacer lo que nos plazca en los confines de nuestros muros. ¿No esperabas que lo publicáramos? Tsunade replicó. Cómo odiaba hablar de los chicos en este sentido, pero no era Naruto ni Gaara de quien hablaban. Fue su respectivo poder militar.
Al igual que nosotros, dijo Rasa. Los nervios. Plantaste a tu bestia con cola en el corazón de Konoha en secreto. ¿Esperas que me deje pasar eso? Viendo que Orochimaru también ingresó al examen, diría que fue algo bueno que lo tuviéramos. Esa discusión no iba a ninguna parte y no tenía ningún propósito. Tsunade podía sentir la madera de su escritorio ceder bajo el agarre mortal que tenía en el borde. En el fondo, ni siquiera le importaba. No le importaba Suna y sus Jinchuriki y sus intenciones, no le importaba quién sabía qué y cómo. Ella solo quería que este día terminara. Quería llorar en paz. ¿Algo que agregar, Mizukage? ¿También trajiste a un criminal o un Jinchuriki? Preguntó sarcásticamente. Era infantil querer arrastrar a la mujer a esto, pero no debería haber estado tan malditamente engreída por todo eso. Rápidamente perdió su sonrisa de satisfacción ante las siguientes palabras de Rasa. Kiri tiene muchos criminales de sobra, Hokage. Pero en lo que respecta a los Jinchuriki, la amenaza flotaba en el aire, tácita pero obvia. La información no fue confirmada, pero el Mizukage anterior estaba muerto, y si Kiri hubiera sido capaz de sellar a su bestia con cola en otro anfitrión, no habrían ocultado la noticia. Los Jinchuriki eran disuasorios, ante todo, por lo que si se necesitaba un nivel de secreto para protegerlos y proteger su identidad, aún tenían que publicitarse de alguna manera. Kiri estaba privado de lo suyo por ahora. Sin embargo, Mei no dejó que eso la disuadiera, a pesar de la sensibilidad del tema, a pesar de lo vulnerable que hacía a su aldea. Ah, sí, es mi culpa, mi tiempo no es el adecuado, aún no estoy casada y no tengo hijos que sacrificar como anfitriona, escupió, venenosa a pesar de su tono suave. Rasa se atragantó con una respuesta que prometía ser cualquier cosa menos educada, y Tsunade consideró que era un momento oportuno para reducir una situación que se estaba volviendo cada vez más problemática. Orochimaru se ha ido, dijo ella, y creo que no tenemos nada más que decirnos. Las puertas estarán abiertas para usted siempre que acepte que su gente se someta a una verificación de respaldo. Eres libre de irte. Entonces nos despediremos inmediatamente, declaró Rasa. Hizo un gesto a uno de los hombres que lo acompañaban, el instructor Jounin del equipo de sus hijos, para que corriera la voz. Seguiremos la sabia decisión de Suna, agregó el Mizukage. Un verdadero talento que tenía, para sonar insultante en todo lo que decía, sin importar cuán dulces fueran las palabras. Es un placer haberlos recibido a todos aquí en Konoha, concluyó Tsunade, aunque ninguno de ellos usaría esas palabras para calificar el encuentro en privado. Intercambiaron reverencias. Justo antes de salir de la oficina, Mei se dirigió a Tsunade por última vez. Felicitaciones por tu nuevo puesto, Hokage. Sonaba insensible, pero añadió en voz más baja, casi como una disculpa. Lamento tu pérdida. Tsunade casi podía creer que era sincera. ¿Ahora mismo? Sí, en este momento. Empaca tus maletas. Tan pronto como tu padre termine de arreglar las cosas aquí, nos iremos. ¿Pero qué? Baki la niveló con una mirada expectante y Temari guardó silencio. Satisfecho, salió de su habitación para ir a advertir al resto de sus compañeros ninja. Temari le lanzó una mirada ansiosa a Gaara. Pensó que lo encontraría tambaleándose, camino de una crisis. Pero solo parecía perdido, terriblemente joven en ese momento mientras la miraba, suplicando. A pesar de todo, Gaara nunca podría ir en contra de su padre. Ahora no había tiempo para buscar a su amigo, quien sabía dónde estaba. Konoha era una gran ciudad. ¿Y cómo le explicarían el retraso a Baki? ¿Al Kasekage? Ni siquiera lo creerían. Odiaba a ese chico de Konoha, realmente lo odiaba, pero no podía quedarse atrás y no hacer nada, no cuando era el primer amigo que Gaara había hecho. Kankuro comenzó, preguntándose cómo convencería a su hermano más terco para que la ayudara. Pero ella lo encontró ya dibujando instrucciones rápidas en la parte posterior de una de sus marionetas más pequeñas, que usaba como espía y mensajero. Arrojó la marioneta por la ventana y la vio cojear en la azotea y alejarse de un salto. Lo encontrará y lo llevará hasta nosotros, dijo Kankuro con brusquedad. Gaara los estaba mirando a ambos, con una clara incomprensión en su rostro. Kankuro no estaba mirando a ninguno de ellos, ocupándose de sus diversas herramientas para guardarlas cuidadosamente. Ni siquiera sabía que él sabía que había notado algo. Quería decir algo, tratar de explicar, porque Gaara claramente no lo entendía y Kankuro lo estaba ignorando como siempre lo hacía, pero él se había dado cuenta, y quería ayudar y, sin embargo, si ella preguntaba o decía algo, él se echaría atrás.
Podía adivinar qué explicación le daría, que solo quería apaciguar a Gaara y evitar una de sus rabietas, que solo lo hacía para hacer la vida más fácil para él. Y Gaara le creería porque Gaara no entendía a la gente en absoluto, y menos a su hermano. Tu amigo vendrá a despedirse, fue todo lo que dijo al final, y aún así le tomó tanto tiempo asimilarlo, para que Gaara tomara la medida de sus palabras, para que la comprensión despejara la confusión en su rostro. No de lo que ella prometía que sucedería, pero de cómo ambos estaban dispuestos a ayudarlo con eso. Un día, se prometió a sí misma, algún día dejaría de sorprenderlo. No importa cuánto tiempo tomara, algún día sería la norma entre ellos. Ella se ocuparía de ello. Sin concertación, todos decidieron ir al patio de recreo. Se sentía imposible simplemente irse a casa con lo que acababan de escuchar, para lidiar con la noticia por su cuenta. Naruto pensó y pensó en ello, pero no podía empezar a analizar cómo le hacía sentir la muerte del anciano. No podía recordar la última vez que lo había visto, lo que se habían dicho, lo que había sucedido entonces. Solo hubo un evento que dominaba todos los recuerdos que tenía del Sandaime. Su rostro cortado en pedazos por los barrotes de la jaula, mientras explicaba que no podía dejar salir a Naruto. ¿No había sido amable el hombre una vez? ¿No se había alegrado Naruto de verlo? Estaba obligado a recordar eso, era malo de su parte no estar triste, no preocuparse. Sus amigos estaban callados a su alrededor, agobiados por la desaparición de alguien a quien habían conocido de toda la vida, que habían pensado que siempre estaría ahí, que les agradaba y que a su vez les agradaba. Naruto no sintió nada, si solo tristeza por ellos, porque odiaba verlos tan deprimidos y abatidos. Incluso Kiba, que nunca estuvo tan callado, incluso Choji, que era tan bueno para encontrar el lado bueno en cualquier situación, incluso Shino, a quien no parecía importarle mucho, salvo por sus errores, y Shikamaru, a quien no le importaba nada en absoluto. Incluso Hinata, quien pensaba que siempre se veía triste pero aparentemente podía volverse aún más triste, incluso Ino, que parecía tener solo ira y reivindicación en su conjunto de emociones. Incluso Sasuke y Sakura, a quienes no deberían haberle importado tanto, porque había lastimado a Naruto y se suponía que debían estar de su lado. Excepto que no lo sabían. Nunca les había dicho. Nunca se habían enterado del destino de Mizuki, de su loca carrera por el bosque, de la jaula enterrada en las profundidades del departamento de inteligencia. No sabían por qué no podía soportar espacios pequeños. No sabían por qué no estaba triste. Estaba equivocado al querer que ellos lo supieran de todos modos. Era culpa suya que no supieran nada. Y todavía eran ellos con los que estaba enojado. Naruto era solo un muy mal amigo. ¿Y qué es eso? Kiba señaló una pequeña marioneta de madera que saltaba hacia ellos. Tenía 2 piernas pero sin brazo, y un gran ojo sin vida en medio de la cara. Fue directamente a Naruto. Estuvo tentado de pisarlo hasta que reconoció la nave y se dio cuenta de quién tenía que venir. No había mucha gente por ahí que usara este tipo de marioneta. Lo levantó del suelo a pesar de las protestas de los demás. Había un mensaje en la parte posterior, tallado apresuradamente en la madera. Naruto no pudo leerlo. Un agudo pico de angustia lo hizo ver doble por un segundo, porque este era un mensaje para él y no había duda de quién lo había enviado, y tenía que ser importante pero no podía leerlo, simplemente no podía. No podía descifrar kanji tan mal dibujados cuando los caracteres cuidadosamente impresos ya eran una lucha. Nunca se había arrepentido tanto de su falta de habilidades de lectura antes, era otra cosa más con la que tenía que vivir, pero ahora, si no podía leerlo, si no podía, partiendo ahora. Prisa. Naruto se dio la vuelta para mirar a Shikamaru, quien se había subido a su espalda y había leído el mensaje sobre su hombro. No había nada que descifrar en su rostro, ninguna expresión ni juicio, no había forma de saber por qué había hecho eso, si sabía cómo había ayudado. Shikamaru no podía ser entendido por el resto de ellos. Lo que sabía y lo que no sabía, por qué hizo lo que hizo, nadie podría saberlo. Era demasiado extraño dar las gracias. Naruto simplemente salió disparado. Partiendo ahora. Prisa. Por favor, no desaparezcas. Ve a advertir a Kakashi, le dijo Sasuke a Sakura antes de correr tras su amigo. Corrió en la dirección opuesta, tan rápido como pudo. Caminaban despacio, un poco más despacio y habrían estado retrocediendo. Eran menos de 20 shinobi volviendo a Suna, era fácil frenar al grupo, pero había límites a la demora que podían comprar. Temari temía que Gaara se rompiera, que simplemente dejara de caminar y se negara a ir más lejos, especialmente con las puertas acercándose cada vez más.
Estaba tan impasible como siempre, pero Temari estaba muy entrenado en sus narraciones. ¿Dónde estaba ese maldito Naruto? Gaara. El grupo se detuvo abruptamente. Gaara fue el único que no se sorprendió, que no reaccionó de ninguna manera cuando el niño se abalanzó sobre él, casi haciéndolo perder el equilibrio. Temari observó ansiosamente la reacción de su padre, la de Baki y los demás, pero estaban demasiado sorprendidos para decir o hacer algo. Seguramente esperaban estar empapados en sangre pronto, nadie se había acercado tanto a Gaara y vivía para contarlo. Bien. Hasta ese chico. Los otros ninjas estaban listos para intervenir, monstruo sediento de sangre o no, Gaara era un ninja de Suna y el hijo del Kazekage, no podían dejar que un nin de Konoha lo asaltara sin hacer nada. Sin embargo, no tuvieron tiempo de reaccionar. ¿Estás listo?, preguntó Naruto en el rostro de Gaara porque se estaban abrazando, por todos los cielos se estaban abrazando y Gaara asintió, tranquilo y seguro, completamente confiado. Naruto dio un paso hacia un lado y golpeó su mano en la espalda de Gaara tan fuerte como pudo. El chico jadeó y farfulló con tanta violencia que ella pensó que iba a vomitar. A su alrededor, los diversos nin de Suna y Konoha se habían apoderado de sus armas. Estaban los que custodiaban las puertas, atraídos por la conmoción, y otro genin de Konoha, el que había golpeado a la chica de cabello rosa. Dicha chica corría hacia ellos, Jounin a remolque. Esto muy bien podría explotarles en la cara en cualquier momento. A Gaara y Naruto no les importaba. A pesar de la violencia del golpe, Naruto ahora estaba apoyando a Gaara como si no fuera él quien había tratado de separar sus pulmones de su pecho. ¿Funcionó?, seguía preguntando. ¿Funcionó? Gaara se levantó lentamente, las manos de Naruto aún firmes en su pecho y espalda. Miró hacia arriba para encontrarse con su mirada. Temari jadeó. Su cara. Miraba a Naruto con total asombro, abierto y joven como nunca lo había sido en su vida. No sonreía, pero estaba cerca. El cambio fue tan discordante que parecía una persona diferente. No es mío, murmuró, incrédulo. No era mío. ¿Qué? Temari no estaba seguro de que fueran conscientes de que había otras personas a su alrededor. Todo ello. La sed de sangre, este deseo de dañar y destruir, causar dolor y matar. No era mío. Él tampoco estaba llorando. Pero eso también fue algo cercano. Nada de eso era mío. Ella también sintió ganas de llorar. ¿Qué está sucediendo aquí? Era algo físico, los pelos de punta de Gaara se erizaron ante la mera voz de su padre. El Kazekage se dirigió hacia los dos chicos. Se soltaron, aunque no se alejaron, permaneciendo en el espacio del otro. El hombre no obtuvo respuesta. Gaara. Explícate tú mismo. Temari apostaría a su fan que Gaara no diría una palabra más a partir de ese momento. Naruto, intervino uno de los Jounin de Konoha, con el tono exigente de un profesor regañándolo. Cabello plateado, solo un ojo visible, ¿no era ese el famoso ninja copia? Los otros, ella no los reconoció. Era obvio que ambos chicos permanecerían en silencio como la tumba. Aunque cuando el Kazekage dio otro paso adelante, Gaara vaciló, apenas. Era salvaje que Gaara, a pesar de todo su poder puro y la destrucción que podía producir, todavía pudiera tener miedo de su padre. El ninja copia también dio un paso, no amenazante pero lo suficientemente decidido como para llamar la atención del Kazekage. Se evaluaron el uno al otro en silencio, considerando. Sin embargo, Rasa de Suna no era conocido por su paciencia. Nos vamos, declaró, sin dejar lugar a discusiones y esperando que todos se alinearan, como era la norma. Espere que Gaara agarró la mano de Naruto y no se movió. Ni siquiera era consciente de ello, probablemente no sabía qué quería hacer, qué estaba sucediendo exactamente. Todo lo que sabía era que no quería soltarse, e incluso la mirada ardiente de su padre no logró hacer que se moviera, ante la creciente ira y confusión del hombre. Gaara estaba angustiado. Ella tenía que hacer algo. Naruto se le adelantó. Se inclinó para hablarle al oído de Gaara, y Rasa no pudo oírlos, pero ella sí. Iré a buscarte, dijo. Cuando sea lo suficientemente fuerte, vendré. Espérame. Vendré seguro. Y Gaara a sentir con gravedad como si fuera algo razonable decirlo, como si no tuviera dudas de que el chico haría precisamente eso, como si no fuera una locura creerlo. Gaara levantó una mano para rozar algo en la base de la garganta del otro chico, debajo del protector de frente que llevaba alrededor de su cuello. Gaara asintió y se relajó y soltó las manos del otro chico, aplacado por su promesa. Y en el rostro de Naruto brilló una determinación que demostró que esas no eran palabras vacías.
Él les creía, tan absolutamente como lo hacía Gaara. Independientemente de las consecuencias, de la logística, de lo poco probable que se volvieran a encontrar, lo creyeron, y Temari quería sacudirlos, deshacerse de la idea porque era una locura, pero lo más importante, se sentía como si pudieran hacerlo de hecho. Se sentía como si una palabra de ese chico alejara a Gaara de ellos. De ella. Gaara se dio la vuelta, siguió caminando, ignorando todos los ojos puestos en él, el shinobi boquiabierto que parecía que lo estaban viendo por primera vez. Ignoró a su padre, quien a su vez lo ignoró, a pesar de que su expresión atronadora prometía consecuencias más adelante. Naruto permaneció clavado en el lugar, fijo en la espalda de Gaara. Abrió la boca justo cuando Temari intentaba seguirlo. Gaara, llamó. Su voz era baja pero el otro aún lo escuchó. Sus ojos se encontraron de nuevo. Se olvidaron de su audiencia, de nuevo. Naruto le dio una sonrisa suave y ausente. Un poco dolorida, pero esperanzada también, sacando una suavidad similar de su hermano. La voz del chico se enganchó al primer sonido, pero no dudó. Te quiero. Un silencio. Sobre toda la escena, el mundo entero parecía. Temari quería gritar, enfurecerse y saltar y hacer un berrinche porque ¿cómo? ¿Por qué? ¿Por qué este chico? ¿Cómo? En tan poco tiempo, con tan poco esfuerzo, ¿cómo se las había arreglado para hacer eso tan fácilmente? Gaara lo miró con los ojos muy abiertos. Parecía conmocionado, completamente ciego. Y sin embargo, la respuesta fue fácil. Tocó con las yemas de los dedos el tatuaje de su frente. Y yo, te amo. Temari se sintió abrumado por una aguda sensación de pérdida. Fue su hermano. Entonces se sintió perdido para ella. Nos vamos, dijo su padre de nuevo con los dientes apretados. Kankuro intentó tomar el brazo de Gaara y apartarlo. La arena lo detuvo. No violentamente, no con ninguna fuerza, pero aún así levantó una barrera para evitar el contacto, y Gaara apenas se dio cuenta mientras los ojos de Kankuro se llenaron de sorpresa y dolor. Esta vez no se detuvieron cuando se alejaron, cruzaron las puertas y aceleraron el paso. Gaara no miró hacia atrás y no agregó una palabra más. Tampoco el resto del grupo. No quedaba nada por decir. Sasuke no podía apartar la mirada de la espalda de Naruto. Sus dedos estaban ansiosos por extender la mano, cerrarse alrededor de la gastada tela de la sudadera de su amigo, porque Naruto no se estaba moviendo, pero aún sentía que se estaba alejando. Todavía sentía que estaba siguiendo a Gaara, saliendo con él, para no volver jamás. Sasuke quería abrazarlo tan fuerte como pudiera, para nunca soltarlo. Sasuke quería escuchar estas palabras de nuevo. Quería decirlos también. Se preguntó, ¿por qué nunca lo habían hecho? Porque era la verdad. ¿Correcto? Tenían amor entre ellos. Naruto tenía que saber eso, tenía que hacerlo. ¿Por qué no lo dijeron entonces? Se sintió mal por haber presenciado lo que acababan de presenciar. Ambos porque se sentía terriblemente inapropiado ser espectadores de tal intimidad, sentimientos tan crudos y exhibición abierta. Y también porque hubiera preferido no saberlo. Hubiera preferido ignorar el vínculo que unía a los dos niños, la profundidad del afecto que se tenían el uno al otro. Hubiera preferido no saber que Naruto podía decir esas palabras y decirlas en serio, que Naruto tenía esos sentimientos almacenados dentro de él, y que había elegido a esa persona con quien compartirlos, y esa persona no era Sasuke. Hubiera preferido no estar aquí en absoluto. Tan pronto como Naruto hizo el menor movimiento, Sakura estaba sobre él, tirando de su protector de frente. Se soltó al primer tirón, ya que lo ató sin apretar y dejó su garganta y la parte superior de su pecho expuestas. Naruto miró al frente mientras todos se concentraban en la piel expuesta, donde Gaara había rozado sus dedos, donde había parecido ver algo importante, algo que lo había tranquilizado en su destino, en la certeza de que se volverían a encontrar. Allí, justo en la base de la garganta de Naruto, atrapado entre su clavícula, dos kanji habían sido grabados en la piel en rojo sangre, de la misma manera que el kanji de amor marcaba la frente de Gaara. Eran mucho más simples, solo unas pocas líneas. Deletreaba libertad. Naruto encontró la mirada de Sakura cuando ella le devolvió su protector de frente. Era difícil decir a quién iba dirigida su ira. ¿Es eso lo que quieres? Preguntó, agresiva pero suplicante también. Por una respuesta. ¿Cuál? Sasuke seguramente sabía lo que no quería escuchar. Y un día lo conseguiré. ¿Y de qué? ¿Qué deseas dejar atrás? ¿Qué es tan vinculante aquí, ¿Qué te hará libre? Sasuke no quería escucharlo, no lo hizo. Él ya lo sabía. Sabía lo que Naruto, en el fondo, deseaba.
Sabía que no creía que la libertad se encontrara en ningún lugar por aquí. Sakura. Déjalo. Fue inútil que Kakashi lo dijera, porque Naruto no respondería de todos modos. Por lo menos había aprendido a guardar esos pensamientos para sí mismo. Lo cual era un peligro en sí mismo, ya que les hacía creer que se había rendido con ellos cuando era todo lo contrario. Naruto siempre tenía sus ojos más allá de las paredes. Solo se cuidó de mirar cuando nadie más lo estaba. Sasuke no se acercó, no lo agarró. Tenía la terrible sensación de que no cambiaría nada. ¿Qué pasa, Naruto? Shisui preguntó pacientemente después de espiar por el rabillo del ojo al niño que permanecía en la puerta de su habitación durante los últimos minutos. No tengo ropa oscura. Shisui soltó una risa sorprendida ante la mundanidad de la solicitud. Naruto había estado callado y retraído desde que el ninja Suna había dejado el pueblo, hace una semana. Shisui apenas había escuchado el sonido de su voz desde entonces. ¿Por qué no le pediste a Sasuke un repuesto? Preguntó, aunque sabía la respuesta. Naruto estaba evitando a sus amigos nuevamente. Ese patrón se estaba volviendo viejo. El chico se encogió de hombros, esquivo. Déjame buscarte algo, se comprometió Shisui. Era bastante bienvenido que Naruto incluso estuviera dispuesto a asistir al funeral. Shisui no estaba dispuesto a alienarlo por un conjunto de ropa. Naruto era bajo para su edad y Shisui era bastante alto, incluso su camisa más vieja le quedaba grande al chico. No le importó, se ató un cinturón alrededor de la cintura para que se ajustara a su complexión delgada y se puso unos pantalones cortos negros cuya pretina se podía apretar. Solo entonces se le ocurrió a cualquiera de ellos, ¿no tienes una chaqueta o algo que pueda cubrirlo? Naruto no usaba más que su sudadera en pleno invierno y ciertamente nunca pediría una chaqueta en el clima húmedo de primavera si no fuera por el gran abanico Uchiha que actualmente lucía en su espalda. Shisui debatió la logística de descoser el patrón de la camisa durante 2 segundos antes de arrojar rápidamente ese razonamiento por la ventana. Está bien así, declaró. Nadie empezaría una mierda ese día, y si pudiera imaginarse la expresión de desaprobación de Fugaku, no podría preocuparse. ¿Lo es? El chico reflexionó, sarcástico, pero había una forma de vulnerabilidad en su tono. Sasuke había venido a buscar a Shisui hacía unos días, tan molesto que apenas había logrado explicar por qué. El porqué era simple. Naruto no estaba contento y Sasuke temía que intentara buscar una alternativa mejor lejos de aquí, de ellos. Que a Naruto nunca se le permitiera no cambiar el hecho de que tenían que hacer algo al respecto. Shisui se había prometido hace mucho tiempo que lo haría para que Naruto finalmente entendiera que tenía un lugar aquí, que lo cuidaban, que lo amaban. Todavía estaba en curso. Probablemente nunca se detendría, y cada paso contaba. Así que asintió con firmeza, teniendo cuidado de parecer confiado en su decisión. Estupefacto, Naruto solo pudo estar de acuerdo. Todo el pueblo estaba allí para despedirse del Sandaime. Shisui siempre había querido al anciano, que era un abuelo honorario de todos los niños de Konoha. Sin embargo, los últimos años habían puesto bastante tensión en eso, con el asunto Danzo y luego Naruto. Shisui miró a su alrededor, y estaba irracionalmente enojado porque la mayoría de las personas a su alrededor no tenían conocimiento de nada de esto. No tenía ningún interés en difamar el nombre del amado Hokage, pero aún así, no parecía justo que fuera conocido solo por su benevolencia y amabilidad, como si alguna vez solo hubiera sido un abuelo anciano y no el jefe de su familia. Fuerzas militares, responsables de todas las decisiones importantes tomadas por el pueblo en la última década, buenas y malas. Naruto estaba frunciendo el ceño a una nueva profundidad cuando llegó su turno de dejar una rosa blanca sobre la tumba del hombre. Shisui recordó la jaula, y estaba seguro de que ahora era todo en lo que Naruto estaba pensando. Konohamaru, el estudiante más prometedor y también más problemático de Shisui, sollozaba en voz alta junto a sus padres, y una vez más Shisui se preguntó por la duplicidad en la que la gente podía involucrarse. El niño estaba inconsolable porque había perdido a un miembro muy importante de su familia y su vida. ¿Y qué le importarían los errores de su abuelo si lo supiera? ¿Lo entendería incluso? Tenía aproximadamente la misma edad que Naruto cuando lo encadenaron. ¿El Sandaime alguna vez pensó en eso? Shisui y Naruto se quedaron entre el clan Uchiha reunido. Como se predijo, estaban demasiado ocupados masticando su propia amargura como para comentar los colores que lucía Naruto. Sasuke lo notó, por supuesto, ya que nada de Naruto se le escapó, pero no reaccionó. Sin duda, de todos modos estaba complacido. Itachi también se mantuvo cerrado.
Izumi estaba a su lado y Shisui la atrapó tomando la mano de su amiga discretamente en apoyo silencioso. Su madre lo estaba observando de cerca, probablemente buscando signos de angustia y angustia. Itachi y Naruto se miraron mutuamente en algún momento durante la ceremonia, y entre ellos pasó algún tipo de entendimiento. Tenían las más extrañas similitudes, los dos, incluso si tuvieran que ser vagamente conscientes de ello, o nada en absoluto. Ambos creían que eran monstruos en ciernes. Y ninguno pudo disuadirse de esa idea. ¿Me equivoco al no estar triste? Naruto susurró mientras seguían al grupo hasta el monumento del Hokage donde el Godaime develaría la cuarta estela que se uniría a las demás. Naruto trató de parecer no afectado, y no funcionó. No estaba preguntando si estaba equivocado. Se preguntó si le pasaba algo. Itachi estaba a su lado, escuchando sin sutileza. Shisui ni siquiera tuvo que pensar en la respuesta. No. No importa si otros no estarían de acuerdo. Naruto tenía derecho a tener sentimientos encontrados sobre el anciano. Itachi también. Había suficientes personas de luto por él que podía perdonar a estos dos. El discurso de Godaime fue bastante breve. Se veía afligida y muy cansada, y probablemente no le gustaban tanto los grandes discursos en primer lugar. Después de unas pocas líneas sobre las poderosas hazañas y la herencia de su predecesor, pidió un minuto de silencio para presentar sus respetos a sus caídos. Líder. Solo fue perturbado por los sollozos de Konohamaru. Todos se dispersaron después de eso, la mayoría de los clanes y familias se fueron para organizar su propio velorio entre ellos. El período de duelo duraría 3 días, donde se cerrarían todas las tiendas y se suspenderían todas las misiones. Entonces sería el momento de instigar adecuadamente la sucesión del Hokage. A Shisui le gustaba Tsunade, por las pocas interacciones que había tenido con ella. Ella se preocupaba por los niños y la escuela, lo suficiente como para obtener puntos en su libro, y estaba dispuesta a escuchar a cualquiera en todos los temas, grandes o pequeños. Pero solo el tiempo diría cuánto tomó por su mentor. Quizás no fue tan malo, que ya no pudieran confiar tan ciegamente en sus líderes. Tal vez deberían haberlo hecho antes, expresar su opinión, cuestionar sus órdenes. Rechazarlos, incluso. Ah, qué idea. ¿Tiene alguna pregunta sobre los procedimientos de la ceremonia? Preguntó el viejo Koal con fuerza, sacando a Tsunade de donde había estado durmiendo en su escritorio. No, estoy bien, aseguró, aunque no había escuchado la mitad del largo discurso de la mujer. ¿Qué tan difícil podría ser? Ya lo había presenciado 3 veces. Confiaba en que podría pasar jurando lealtad a su pueblo y recibir un sombrero en la cabeza. Koharu la miró con desaprobación, pero ella no hizo más comentarios. Pequeñas bendiciones. Esperó a que los 2 miembros del consejo salieran de la oficina para recostarse en su silla con un suspiro. Usó una vieja técnica para salir de los problemas y las cargas del presente. Se imaginó 1 mes, 2 meses, 6 meses después, donde habría pasado la crisis actual, cuando ya no era más que un recuerdo desagradable. Era su técnica de afrontamiento durante la guerra, cuando era tan difícil pensar en otra cosa que no fuera el frío, el hambre, el dolor, la sangre seca que endurecía sus ropas y llenaba el aire con un estúpido olor metálico. Un día, todo esto habría pasado. En esos momentos, saber que el tiempo no podía detenerse fue una bendición. Nunca pensé que te vería ponerte el sombrero, comentó Jiraiya en su espalda mientras subía a la oficina por la ventana. ¿No pensaste que lo lograría? Preguntó sin llegar a sonar ofendida. Por supuesto que no lo hizo. Ella no debería haber estado aquí en absoluto. Para ser honesto, pensé que el viejo nos sobreviviría a todos. Nunca pensé, a pesar de que se mezclaban con la muerte todos los días, era absurdo cómo aún podía tomarlos por sorpresa. Hiruzen, lo habían considerado inmortal. Siempre había estado allí y, contra toda lógica, creían que siempre estaría. No pensé que estuviera tan disminuido, reflexionó Jiraiya en voz alta. ¿Qué quieres decir? Incluso si era viejo, Orochimaru es bueno, pero no es que bueno. Esa pelea debería haber durado más. Debió haber notado su incredulidad en su rostro. Él frunció el ceño. ¿Qué? No hubo pelea, dijo secamente, enojada porque él no se había dado cuenta ya. ¿Qué? ¿Cómo es eso? ¿Te dijo eso el chico? Konohamaru había escuchado y visto muy poco. Algo afortunado, dado que Tsunade ya sabía lo que había sucedido de todos modos, se sintió aliviada de saber que no guardaría demasiadas imágenes terribles de ese día. Sí, pero no tenía por qué hacerlo. ¿No es obvio? Obviamente no.
Ella suspiró, enojada con él por no saber eso, por obligarla a explicarlo en voz alta. No luchó, Yaya. Él se rindió. Su amigo comenzó a protestar, antes de que su cerebro finalmente se pusiera al día con toda la situación. Cerró la boca, desconcertado. Casi se sintió mal por estallar su burbuja de esta manera. Casi. No había ninguna razón por la que tuviera que soportar esto por su cuenta. Me imagino que Chichi le dio una opción. Dijo que no iría a por Konoha, pero eso no significa que no quisiera, y lo habría hecho, estoy seguro, si no hubiera obtenido lo que vino a buscar aquí. ¿Crees que ese no podría ser su único objetivo? Eso es tan Jiraiya no encontró una palabra apropiada para calificarlo. Pequeño, tonto, sin sentido, malo. Sin embargo, no había ninguna duda en su mente. La pelea había sido demasiado corta, las heridas de Hiruzen demasiado sencillas. Incluso era posible que Orochimaru hubiera volado la casa después del hecho por un capricho, para causar un poco de pánico, para anunciar sus acciones. Se había ofrecido a perdonar a Konoha a cambio de la vida del anciano, y su deseo había sido concedido. Podía imaginar su incredulidad y frustración, podía imaginar el conflicto en él, entre querer que el hombre muriera lo más rápida y fácilmente posible, y querer que él se negara, que pusiera su vida antes que su aldea por primera vez en su vida, para finalmente traicionar sus principios y darle a Orochimaru una buena pelea. De todos modos, los resultados fueron los mismos. Excepto que ahora el Sandaime se había sacrificado por la aldea, y ella no tenía ninguna duda de que los jefes de clan y los Jounin, los que tenían la edad suficiente de todos modos, lo sabían muy bien. Y no fue justo. Odiaba esa ira, odiaba no poder dejar pasar esto. Pero no era así como se suponía que iba a terminar. Ella todavía tenía cosas que preguntarle y él todavía tenía cosas por las que responder. Parecía hacer trampa, se sentía demasiado fácil. ¿A dónde se suponía que iban a ir ahora sus resentimientos y reproches? ¿Cómo iban a cerrar? Por un lado, estaba patéticamente agradecida de que hubieran evitado un ataque a gran escala, de que Orochimaru no hubiera tenido la oportunidad de arrasar todo un distrito y matar a muchos más. En ese sentido, Hiruzen fue un héroe. Por otro lado, ¿no era también un cobarde? ¿Qué había pasado por su mente entonces? ¿Podría haber vencido a Orochimaru? Estaba segura de eso. Tal vez podría haberlo intentado. Habría causado más daño y más muerte tal vez, pero por fin habrían atrapado al hombre y no habría sido esa una mejor manera de enmendar, de corregir errores del pasado. Aunque no estaba garantizado que tuviera éxito. Hubiera sido aún peor que la pelea ocurriera solo para que Orochimaru saliera victorioso al final. La decisión fue sensata, noble también. Pero maldita sea, todavía era más que frustrante. La salida fácil. Qué inútil estar enojado con los muertos. Sin embargo, saber que no hizo que la ira desapareciera. No para ella, y tampoco para el otro shinobi mayor. No quería pensar qué sería de esos sentimientos, si serían capaces de dejarlos ir o si dejarían que se pudrieran, para venir a morderlos en el trasero en el peor momento. Orochimaru no podría haberse quedado en su estúpida aldea. Kakashi le dijo que deberían vigilar a Naruto, y temía pensar en lo que Orochimaru podría haberle dicho, podría haberle prometido. Era bueno para ofrecer lo que la gente más deseaba, cuando ni siquiera sabían que lo hacían. En cuanto a saber si realmente proporcionó al final, ella no contuvo la respiración en eso. Pero Naruto no lo conocía como ella. Iré tras él, declaró Jiraiya, el fuego renovado ahora que sabía que su ex compañero de equipo estaba tan cerca, y todavía no tramaba nada bueno. Ella sabía que él iba a decir eso. ¿Quieres? Suspiró, sin que le quedara pelea. ¿No lo apruebas? No me importa. No pensaba contar contigo. Kiki fue lo primero en el corazón de Jiraiya, siempre lo había hecho, siempre lo haría. Lo había sabido desde siempre, desde el principio realmente, lo había aceptado porque ¿qué más podía hacer? Estaba más enojada por el hecho de que él ni siquiera se diera cuenta, ese estúpido imbécil. No podía pensar en nada mejor que hacer, no podía imaginarse que ella lo necesitaba aquí, que podría haberla puesto a ella primero, por una vez, soltar al otro hombre por una vez, ya que no tenía sentido perseguirlo de todos modos. Chichi no sería atrapada. Pero él era la responsabilidad de Jiraiya, su impulso. No podía preocuparse por nada más. Por ejemplo, no entendió el significado de sus palabras, encogiéndose de hombros como lo hizo cuando dejó de entenderla, sin siquiera intentarlo. Estuvo bien. Ella se las arreglaría sin él. No fue nada nuevo.
El estado de ánimo siguió siendo pesado, pero aún más ligero unos días después, cuando Tsunade se paró sobre la multitud en la parte superior del edificio del archivo, para ser presentado oficialmente en el Godaime Hokage de Konoha. Había estado haciendo esto durante meses y, sin embargo, solo sería legítima hoy, reconocida por todos como la sucesora de Sarutobi Hiruzen. Se preguntó qué pensarían de él, los civiles, los shinobi, toda esa gente. Algunos lo desaprobaron, a otros no les importó, algunos se alegraron. Se preguntó si importaba algo. Solo tenían que aceptarlo, no tenían voz en el asunto. Quizás deberían haberlo hecho. Pero no es como si hubiera alguien más para asumir el trabajo. Si lo hubiera, ella no habría estado aquí. Pronto comenzarían el proceso de tallar su rostro en la montaña con los demás. La idea de tener que afrontar eso todos los días a partir de ese momento distaba mucho de ser atractiva, pero se cedería a la tradición, como tenía que hacerlo. Nara Shikaku fue quien bajó el sombrero en su cabeza. Estaba tan estoico y superficial como siempre, y ella entendía por qué se había mantenido en el puesto de comandante Jounin durante tanto tiempo. Tal vez ella podría haberlo obligado a convertirse en Hokage en su lugar, pero no confiaba en que él no lo arruinaría por despecho. Realmente, no había forma de escapar. Aquí está Senju Tsunade, la Godaime de Konoha, dijo solemnemente, presentándola a la multitud reunida. Aquí estoy, repitió ella, contemplando el mar de rostros que se volvieron hacia ella, que se mantendrían así a partir de ese momento, mirándola, esperando que la guiaran. Allí estaba ella de hecho.